soy software engineer aquí en Wiseline. Tengo aproximadamente 6 meses trabajando aquí en la compañía y todo lo que les acaban de platicar es cierto. Hay unos proyectos súper interesantes, así que al final, por favor, si tienen dudas o quieren acercarse, con mucho gusto. Bueno, pues yo voy a estar platicando un poquito de MVVM. Como ustedes saben, el tema de arquitectura, el tema de patrones de diseño, es algo que cada día en nuestro trabajo, en lo que hacemos, es muy crucial, ¿verdad? Entonces, es un tema, como lo comentaba Gandhi, que si bien ya se ha platicado algunos años y hay mucho material en internet, hay artículos, incluso hay libros en donde se habla de todo este tema, ¿por qué platicarlo, no? Me ha tocado muchas veces entrevistar a algunas personas y vaya, es la sorpresa que muchos developers aún siguen utilizando MVC, que no está mal, no está mal. MVC como tal no es una arquitectura que esté mal, pero muchas veces desconocen de todos los principios de patrones de diseño que te pueden dar un valor agregado, ¿vale? Entonces, vamos a platicar un poco de MVVM, las ventajas, desventajas, qué es lo que te puede aportar a tu código, a tu arquitectura y la aplicación, y qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Bueno, ahí está mi Twitter, perdón, es @SBA, me pueden seguir, y en GitHub me pueden seguir como Squadboy. Muy bien. ¿Qué es MVVM-C? ¿O por qué MVVM-C? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos sirve? ¿Para qué platicar? Bueno, como muchos de ustedes ya saben, MVVM significa Model View Model, y esta variante de C es Coordinators. ¿Y qué es Coordinators? Prácticamente Coordinators tiene que ver con el tema de navegación. Vamos a sacar toda la navegación y la vamos a poner en esa capa. Bueno, ¿qué es MVVM, perdón? Bueno, MVVM es un patrón que tiene el objetivo de mejorar la arquitectura de MVC, colocando todo lo que tiene que ver con el modelo, las tareas relacionadas al modelo, como actualizando el modelo, observar cambios, transformar el modelo para mostrarlo en pantalla fuera del controller, ¿vale? Y toda esta lógica que vamos a sacar fuera del controller la vamos a colocar en un layer nuevo que se llama ViewModels. Bueno, para empezar a hacer la diferencia entre MVVM y MVC, vamos a platicar un poquito de MVC como tal, cuáles las responsabilidades que tiene. Como muchos ya conocemos, tenemos el View, que el View se encarga de recibir todas las entradas del usuario, ya sea acciones, tabs, etc. Y las va a comunicar al controller. Todas esas acciones que recibe el View las recibe el controller. El controller, a su vez, cambia el modelo. Una vez que el modelo se modifica, el modelo notifica al controller el cambio para una vez así llegar a la vista y notificar lo que se cambió, ¿cierto? Y bueno, como tal, ¿cuál es la motivación del por qué MVVM? Muchas de las veces, cuando hacemos aplicaciones, si no están muy bien ejecutadas, el controller es el que recibe prácticamente todas las responsabilidades, ¿no? Como reglas de negocio, como manejo de request al servicio, etc. Todo sucede en el controller y ese controller pues, se va haciendo gigantesco. Tenemos un controller de, pueden acabar hasta 10.000 líneas, ¿no? Esa es la motivación por la cual, bueno, no nace, sino que la comunidad empieza a adaptar nuevas arquitecturas. Vamos a hacer la comparación con MVVM. ¿Qué sucede con MVVM? Si se fijan, tenemos una capa extra, que es el View Model. Entonces, analicemos un poquito cómo va el flujo. Tenemos la vista, que la vista sería prácticamente un botón, por ejemplo. Cuando un usuario toca un botón, la acción llega al controller. El controller, a su vez, la comunica con el View Model. El View Model, como se ve, es todo lineal. El View Model, a su vez,
actualiza el modelo y el modelo responde al cambio y le notifica al viewModel, ¿no? Entonces, a su vez, el viewModel notifica al controller y el controller a la lista. Pareciera que es nada más una capa extra, ¿no? La diferencia entre MVC y MVVM, nada más agregamos el viewModel y listo. Pero va mucho más allá. Si se fijan, el viewModel como tal es Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo luce esto en código. Vamos a hacer una aplicación que nos devuelva las películas que nosotros le indicamos a la aplicación, ¿vale? Entonces, como tal, ya tengo un proyecto que tiene ciertas vistas configuradas, pero no tiene nada de lógica, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto, se ve así. Tengo un splash screen y no tengo ningún controlador, ¿vale? Entonces vamos a empezar a codificar, espero que me dé tiempo. Y vamos a ver cómo se orquesta todo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear justamente una aplicación que haga uso de MVVM y el uso de los coordinadores, ¿no? Entonces, si se fijan en el slide que les platiqué, nosotros tenemos en MVVM sí un coordinador principal.
ese coordinador principal va a ser el que se encargue de mostrar el primer view controller que vamos a mostrar, perdón. ¿Vale? Entonces nos vamos al app delegate. En el app delegate como tal no tengo nada. ¿Qué es lo que generalmente usamos hoy en día? Hoy en día nos ayudamos mucho de storyboards. En el storyboard tú configuras cuál va a ser tu view controller inicial y lo presentas, ¿no? Pero generalmente o antes se hacían cosas como estas, en donde tú definías un window, el window a su vez tiene una propiedad root view controller, en donde ese root view controller le vamos a asignar un navigation controller y simplemente hacemos visible ese controller, ¿vale? Esto es lo que antes en Objective-C, no sé si ustedes recuerdan, era muy común, ¿no? Entonces lo que acabo de hacer es simplemente crear mi controller y lo presento como root en el window, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo quito esto y cómo lo convierto en el app coordinator? Entonces, para esto, lo que voy a hacer primero es crear un protocolo. Este protocolo lo va a adoptar todos los coordinadores, ¿vale? En donde tiene una variable que va a ser computada que se llama root controller. Este root controller nos va a decir cuál es el controller que está presente y vamos a tener la función start, ¿vale? Este es prácticamente como el core de lo que van a hacer nuestros coordinadores, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar a crear nuestro coordinador principal. Lo que vamos a hacer aquí es hacer una extension para adoptar el coordinador. Coordinator. ¿Vale? Y nos va a pedir que creemos el coordinador. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear un inicializador y como parámetro vamos a recibir un window y lo vamos a setear. Yo creo que para irme un poquito más rápido, se me va a acabar el tiempo, vamos a utilizar aquí unos snippets que ya traigo. Porque me va a tardar un ratito. Vamos a comentar esto y les explico qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Creé mi coordinador y en este le declaro un inicializador que va a recibir el window del app delegate y lo seteo en el window, ¿vale? Y voy a adoptar el protocolo, que es coordinador, que es el que está aquí arribita. En ese le paso la función root, que va a ser mi navigation controller. Ahorita les explico qué es eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Por ahora omitemos esto. Creé el window, que es el que lo va a recibir el app delegate, y a su vez creé el controller, que el controller va a ser la base en el cual todos los demás controllers van a... Ok. Por ahí hay un hacker. Bueno, entonces, este view controller va a ser el controller principal en el cual todos los demás controllers se van a presentar, ¿vale? Entonces, como tal, ya tenemos nuestro coordinator y vamos a setearlo aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia ahora?
creamos nuestro window, instanciamos nuestro app coordinator. Este app coordinator le pasamos el window del app delegate, lo seteamos al window y aquí vamos a crear una variable. Vamos a llamarlo. Tenemos una strong reference que se queda aquí. Vamos a hacer esto. Application Coordinator. Tenemos aquí. Ok. Listo. Entonces, si yo corro la aplicación, sigo sin tener nada. ¿Por qué no tengo nada? Vamos a analizar nuestro App Coordinator. En nuestro App Coordinator lo único que estamos inicializando es un View Controller. Pero nosotros necesitamos crear otro coordinador, que es el que va a llamar, a nuestro coordinador principal, ¿vale? Entonces ahorita tenemos nuestro App Coordinator creado y necesitamos que el App Coordinator comience a instanciar el Home Coordinator, que va a ser nuestro coordinador. Y denme un segundo, esto lo vamos a ocupar después. Esto también. Listo. Entonces ya está nuestra clase. Ahora vamos a adoptar el protocolo que habíamos platicado hace un momento. Un segundo. Muy bien. Adoptamos el protocolo. Y ahora sí, en nuestra función start, que es lo que va a llamar el app coordinator, que es este, de aquí, es lo que vamos a crear. Vamos a crearlo aquí. Vamos a crear ahora nuestro home coordinator. De hecho, podemos hacer esto. Listo, tenemos creado nuestro... ¿Hace falta? El presenter. Ok, entonces vamos a hacer esto. Le vamos a pasar el Navigation Controller. Vamos a comprobar. Ahora, ¿qué error tenemos? Me dice que no está en... ok. Vamos a hacer esto entonces. Bueno, esa es la riesgo de un Litecoin, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En la función start, lo que estamos haciendo es que vamos a inicializar nuestro home coordinator y lo vamos a presentar con el método start. El método start, a su vez, ¿qué va a hacer? Va a ser un push, ¿vale? Entonces vamos a correr la app. Y listo. Como ven, ya está presentado nuestro controller usando todo lo que tiene que ver con coordinadores. Bueno, ahora vamos a presentar los datos de la app.
Para esto vamos a nuestro Home View Controller. ¿Hasta aquí dudas? Más o menos, voy muy rápido. La idea principal es el App Coordinator hace referencia al Home Coordinator, que el Home Coordinator hace un push. Ese es el que se presenta en el Navigation Controller que declaramos al inicio, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar creando nuestro View Model. Bueno, para esto, denme un segundito. Este approach que voy a seguir está basado en closures. El MVVM, como lo vimos aquí, denme un segundo. MVVM como tal, para que pueda recibir o pueda actualizar los cambios al View Controller, necesitamos de un binding. Ese es prácticamente el core de MVVM, el binding, que va a ser prácticamente un observador que va a estar notificando cambios. ¿Cómo hacemos ese binding? El binding lo podemos crear de distintas maneras. Podemos crear closures, podemos crear Key Value Observing, o podemos utilizar RxSweep, por ejemplo. ¿Alguien ha ocupado RxSweep antes? Practice Functional, ¿no? ¿Han ocupado, bueno, ya han tenido un poquito de experiencia con MVVM antes? ¿Sí? ¿No? Ok, vale. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros para comunicar el View Model con el controller es a través de closures, ¿vale? A través de closures. Ese es el approach, con un enum. Entonces, vamos por acá. Lo que hice aquí es crear un Base View Model Protocol. Este Base View Model Protocol como tal va a tener un associated type que va a ser state. Ese state va a comunicar todos los cambios que haya en el controller. Tenemos aquí prácticamente un type alias que va a ser un closure. Va a recibir un estado y simplemente tenemos una propiedad que es state, que es de este tipo asociado. Tenemos un listener y tenemos un bind state, que es prácticamente el que va a crear la referencia. Este protocolo, a su vez, lo va a implementar el Base View Model. Todos los View Models que nosotros creemos van a heredar de ese Base View Model. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como creamos un associated type que es genérico, entonces quien lo va a definir va a ser el Base View Model, ¿vale? Y el Base View Model como tal va a implementar el protocolo. Una vez que implementas el protocolo, el state lo que te dice es una propiedad almacenada, y lo que estamos haciendo con el didset es que cada que cambie el estado, por ejemplo, tú le puedes decir a tu controller, pinta un progress view, o pinta oculta el progress view. Ese estado nosotros se lo pasamos y le va a notificar al listener, que el listener va a ser un closure. Entonces, nosotros aquí agregamos nuestro closure, que es el que lo va a almacenar a través del método bindState. Entonces, bueno, todo esto nos ayuda a que podamos reducir código. Ahora, ¿cómo es la implementación? Bueno, vamos a proceder aquí a implementarlo. Creé mi clase HomeViewModel Implementation que va a implementar el protocolo HomeViewModel. Ahorita nos vamos aquí al detalle. ¿Y cuáles son los estados que yo voy a estar mostrando? Bueno, los estados que yo quiero que se muestren va a ser fetching. Cuando fetching suceda se va a mostrar un progress, y cuando sea el success va a ser un reload data. Y si hay un error, pues lo vas a mostrar. A su vez, voy a crear un protocolo que se llama HomeViewModel Input. Este HomeViewModel Input va a ser justamente la interfaz en la que mi controller se va a comunicar. El controller no se va a comunicar con el ViewModel Implementation, se va a comunicar solamente con el ViewModel Input, que son las entradas.
Aquí, ¿qué es lo que creo? Como les comenté, esta aplicación es una app que muestra películas. Entonces, voy a crear el método que va a ser el que va a hacer el fetch al server y va a devolver el resultado. Voy a tener una propiedad para contar cuántas películas obtuvo y un subscript que lo que te permite es, con base en un índice, quiero un modelo, ¿vale? De películas. Entonces, ya que tengo esto, vamos a ver cómo funciona. Aquí, bueno, vamos a heredar del Base View Model que habíamos platicado hace un ratito. Y entonces, ¿quién va a ser nuestro estado? Lo definimos, va a ser el Base View Model y vamos a implementar nuestro Home View Model Input. Listo, compilamos y ya está aquí nuestro View Model con la implementación. Vamos a analizar un poquito qué es lo que trae esto. Tenemos un inicializador que es Movies Fetcher. ¿Qué es Movies Fetcher? Es nuestra capa donde tiene todos los servicios, ¿vale? Nosotros tenemos ahí justamente el Movies Fetcher es el que se encarga de buscar las películas. Este es un protocolo que lo implementa la implementación y bueno, aquí está implementado el URL session que va a ir por las películas, ¿vale? Entonces lo pasamos como inyección y una vez que lo seteamos le vamos a decir al método fetchMovies que antes de que haga el llamado le pase el estado fetching, es decir, estoy obteniendo las películas, ¿vale? Y una vez que yo llamo con el fetcher el servicio Search Movies, lo que voy a hacer aquí es, me entrega un result que es muy similar al result de Swift 5. No sé si checaron que ya hay un nuevo result. Y este result como tal es un enum, por llamarlo así, que tiene el success y el state, el failure. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando tenga el success con las películas, le voy a decir al state, ¿sabes qué? Success, ya terminaste de hacer el fetching. Ahora en el success, haz el reload data para que pintes. Y bueno, aquí el failure no lo imprimí. Vale, entonces, ¿cómo es que llamamos esto en el controller? Vamos a Home View Controller. Entonces, lo primero que hay que hacer es declarar nuestro ViewModel. Y se va a llamar bueno, otro tip, usen type alias. Si se fijan aquí yo tengo una herencia que es Base View Model, un generic y un protocolo. Entonces, para no tener todo esto aquí, lo que voy a hacer es un type alias. El type alias lo que te permite pues es reducir el nombre. Entonces le voy a poner Home View Model Interface, donde tenga el Base View Model y además con Protocol Composition podemos decirle quiero que tengas el Base View Model y aparte el Home View Model Input, que es el protocolo. Entonces este type alias yo lo puedo utilizar aquí y reemplazarlo para que quede más simplificado. Entonces ahora sí, con este Home View Model Interface vamos a crear un rápido ¿qué? Un segundo. Vamos rápido. Vamos a crear nuestro modelo. Se llamaría, es el Home View Model Interface, es el que creamos. Vamos a dejarlo como optional. Y este View Model, lo que vamos a hacer aquí es crear el binding que les platiqué.
Vamos a crear el binding. Como les comenté, el binding lo pueden hacer con closures. Yo lo estoy haciendo así. Vamos a poner un capture list, donde tenemos aquí el state, que es el estado, que nos va a notificar los cambios. Y aquí en el state simplemente sacamos los casos que tenemos, el de fetching, un break ahorita, el case del success y el case del error. Y vamos a imprimir el error, ¿vale? Entonces ya tengo ahí el binding. Ahora vamos a llamar a nuestro, en el viewModel tenemos el método fetchMovies y le vamos a pasar Marvel, por ejemplo. Vamos a ver que esto mal. Listo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, hay que setearle el viewModel. ¿En dónde lo vamos a hacer eso? En el coordinador, en el Home View Coordinator. Creo que ya tengo un poco de tiempo, perdón. Home Coordinator. Acá. Le vamos a setear este viewModel, ¿vale? Entonces lo creamos, es Home ViewModel Implementation. Y este recibe el fetcher, y nuestro fetcher se llama Movies Fetcher. Les recomiendo que siempre que programen, implementen inyección de dependencias para que sea mucho más fácil hacer el testing y no tengan las propiedades inicializadas adentro, sino que todo se lo inyecten. ¿Vale? Es Movies Fetcher Implementation. Entonces ya le pasé el Movies Fetcher, que es el que se va a encargar. Y ahora ya nada más hay que implementar el ViewController. Vámonos a... Tengo aquí ya el Collection View. Y aquí ya tengo la implementación del Data Source y del Delegate, ¿vale? Ahorita voy a comentar eso. Voy a ir al Ship. Tengo un Ship. Y ya nada más hay que conectar el Data Source, el Delegate y aquí en el Success voy a hacer el Reload. Self.collectionView.reload data. Y vamos a ver. Crucen los dedos. Ojalá. Vamos a ver qué está pasando. Tenemos el state. Okay. Vamos a rápido checar si existe nuestro Home ViewModel. Si existe, vamos a ver qué sucede acá, qué es lo que nos está pasando. Vamos a ir aquí al fetching y cuando se haga el request debería entrar acá, entrar correcto. Ok, aquí si se fijan,
o movies. Ok, se setean. Vamos a ver qué sucede acá entonces. En nuestro bind state ya vamos a tener el resultado. Listo. Tenemos el success. Efectivamente se está haciendo un reload data. Ah, claro. Ya sé qué está pasando. ¿Por qué no se presenta? Muy bien. Vámonos aquí al collection view. Vamos a ver si todo está bien. Esto es el tema de live coding. Aquí vamos a checar nada más nuestro count. Dice 0. Ok. Claro. Falta registrar la celda. Vamos acá y vamos a registrar la celda. Ok. Ya está la celda registrada. Y hay un issue. Un issue interesante. Claro. Otro punto importante. Pues hay que leer los mensajes. El binding viene en otro thread. Lo estoy mandando en segundo hilo. Entonces recuerden que todo lo de UI tiene que estar en main thread. Entonces el error que me dijo, ¿sabes qué? No puedes hacer eso. Entonces hay que hacer un dispatch queue main.sign. Y esto hay que meterlo. Todo lo que tiene que ver con UI va en el main thread. Entonces ya debería de funcionar. Listo. Y aquí está. ¿Vale? Entonces estoy haciendo el fetch y estoy obteniendo aquí pues un listado de películas. Creo que por tiempo, 4 minutos. Ok, vamos a hacer un feature rapidísimo. Con MVVM podemos implementar cambios súper chidos sin prácticamente mucho esfuerzo. Vamos a hacer un search rápido para que se pueda registrar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos aquí. Vamos a crear un UI Search Controller, que es el que nos va a permitir crear las búsquedas. Y para eso el UI Search Controller necesita un delegado y el Search Results Updater. Entonces creé una extensión que se llama, voy a crear una extensión que va a implementar el UI Search Result Updating y el UI Search Bar Delegate. Vale, con esto mi controller, lo único que hay que definirle aquí es en el navigation item, search controller, y le seteamos el controller. ¿Sí, hasta aquí todo bien? En el navigation item lo que le estoy seteando es el navigation item a partir de iOS 11 tiene una propiedad que se llama search controller, donde tú le puedes setear un search controller, que es una lazy bar que acabo de crear, y listo. Entonces, pues vamos a ver si funciona. Vamos a buscar Hulk. Y ya, busca Hulk. ¿Qué pasó? Simplemente lo que hice fue, por cada texto que tú digites, si no está vacío, obviamente si hay un texto,
Entonces, búscame el texto que acabas de escribir, ¿no? Entonces le estoy diciendo, búscame el texto y simplemente es todo. Fetch movies. Como ya definí mis estados, como ya definí mi estado, al momento de que termine de hacer el fetch, lo único que va a ser un reload automático. Y ya, es todo. Entonces, si se fijan, implementar un search fue realmente muy sencillo. Y bueno, hasta aquí sería todo. Hay más features, pero no nos da tiempo, así que no sé si tengan dudas. Dos. Excelente, Gabriel. ¿Alguna pregunta? ¿Por allá? Dame un segundo. Pero yo llegué un poco tarde, perdón. Pero ¿puedes mostrar esa parte donde tienes el success del state en el view model? Sí, creo que es ahí donde está. Acá. ¿De dónde vienen los resultados? Por lo que entiendo, ¿el success los trae adentro? ¿O de dónde es el reload data? ¿De dónde saca esa? Ok, ya. Lo que hice aquí, sí, claro. Es una muy buena pregunta. Ok, la pregunta es ¿de dónde vienen las películas, ¿no? Porque aquí no se ven. Si te fijas, si nos vamos aquí al Collection View, el data source yo lo estoy tomando de un subscript. ¿Cómo es ese subscript? Lo que le estoy diciendo es, bueno, cuando termina de cargar en el success del fetcher, lo que le estoy diciendo es setéame las películas en mi propiedad que tengo almacenada, movies. Exacto, aquí viene el fetcher, que es el que trae las películas, en el resultado tiene movies y se las seteo al view model. Entonces el view model ya tiene las películas. Cuando sucede el success, lo que estoy haciendo es simplemente referenciarlas de aquí con un subscript. Un subscript es lo que hace un array. Un array tiene implementado el protocolo subscript, le pasas el índice y te obtiene un modelo. Es esto. Yo digo, ¿sabes qué? Dame la película en el índice 2 y las busca en el arreglo que previamente ya había seteado y me devuelve el view model. Y el view model me lo regresa. Así sucede. Pero también lo podría devolver en el success. Aquí podría crear una que se llame, sí, para movies. Y simplemente en el success le pasas las movies. Y en el controller ¿dónde estamos? Aquí tendríamos las películas y aquí pues ya se las seteas, ¿no? Pero la idea es de que el controller no tenga conocimiento de las películas, sino que todo se lo dé el firma. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, ¿alguna pregunta? Levante la mano. Ok. Habías mencionado en el principio que realmente tenía un poquito de, no sé si dice inspiración o relación con Viper, y pues realmente como yo lo veo, pues es como bastante parecido. No sé si hay alguna distinción que te quisieras mencionar al respecto. De Viper, sí, bueno, en MVVM no tenemos el presenter, tampoco tenemos el interactor. En Viper tú tienes la vista se comunica con el presenter con el interactor con la entidad, y así, la entidad con el interactor con el presenter con la vista. Y como tal, todo lo que hace el interactor y el presenter lo hace el ViewModel. Esa sería una de las desventajas de MVVM, que si bien no tendrías un Massive View Controller, sí tendrías un Massive ViewModel, ¿no? En cierto punto, porque todo va a residir en el ViewModel. Pero bueno, por ejemplo, los coordinadores eran básicamente lo mismo que el router, ¿no? Sí, la pregunta es respecto a los coordinadores, ¿qué relación tiene con router? Bueno, el router en Viper lo gestiona el presenter.
El presenter dice, devuélveme las películas y una vez que obtengo las películas, preséntame una nueva pantalla. Entonces el presenter es el que se encarga de hacer la navegación. O sea, en porque, el caso del router, como que el presenter le dice al router como que tengo ya las películas y el router se encarga de exactamente, sí. Bueno, perdón, es eso. Solo que el presenter conoce del router y el router hace la navegación, pero el presenter le indica al router que tiene que hacer esa navegación. No se me explique. El presenter como tal conoce al router y conoce al interactor. Y el router simplemente hace la navegación. En este caso, todo el tema de coordinación la hace el controller, que sería parte de la vista. Entonces, esa sería una de las diferencias. Es por eso que Viper te ayuda mucho cuando tienes proyectos muy grandes, porque tienes el single responsibility súper bien acotado, la separación de concerns la tienes muy bien, porque el router se encarga de eso, el presenter se encarga de notificarle al interactor cuáles son las peticiones que tiene que hacer. Entonces, sí está más dividido. Pero MVVM te puede funcionar mucho para proyectos medianos, ¿no? Porque no tienes que tener protocolos. Si viste aquí protocolos, en Viper son más protocolos. El protocolo de entradas para el interactor, de salidas para el interactor, el protocolo de entradas para el presenter y demás. Y aquí simplemente lo podrías usar antes o sea, aquí tienes un fetcher que básicamente es un interactor, o sea, se para y tiene unas reglas para obtener cosas. Sí. Bueno, el interactor como tal tendría el fetcher. Sí, claro, sí. Ajá. O sea, pero, o sea, Se podría, agregas una capa extra. Claro, de hecho hay una modalidad, perdón que te interrumpa, bueno, de hecho la pregunta es ¿por qué no agregar un interactor y el view model, ¿no? O por qué, o sea, yo los veo tan diferentes, o sea, como Viper, que solamente define MVP, pero MVP puede ser sustituido por MVVM sin ningún problema, creo. Sí, creo que va más por ahí, como el tema de MVP y MVVM, que es similar. El presenter hace mucha de las reglas de negocio que hace el vModel. Pero, de hecho, como tal, el patrón de diseño te marca pautas, pero no te dice exactamente que lo tienes que seguir así. De hecho, puedes tener una modalidad de MVVM con Clean Architecture, donde puedes meter use cases, puedes meter interactors, y ya depende de cada quien, pero se podría dar. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Una pregunta? Ok. Hola. Bueno, ahorita que estaban hablando del router, ¿cómo sería la navegación, por ejemplo, que eso se fuera un detalle, una película? ¿Se puede hacer entre coordinadores? No sé, Home Coordinator. Ya no me dio tiempo de presentarlo, pero el view, en este caso el controller, expone mediante un delegate. Por ejemplo, tú seleccionas aquí en el did select una película y el controller le notifica al coordinador. El coordinador a su vez llama al coordinador de detalle y el coordinador de detalle presenta el controller. Lo tengo aquí, pero ya no me dio tiempo. Si quieres, en un ratito lo checamos, pero los coordinadores son los que se encargan de eso, disparados por el controller. Bueno, yo más o menos tenía la misma pregunta, porque, bueno, me imagino que en el detalle lo que haces es llamar a detail.start, por ejemplo, ¿no? Que esa clase de coordinador de detalle lo que haría sería el push, ¿no? O el present, ¿es cierto? Sí, correcto. Les digo, ya no me dio tiempo, pero si quieren lo checamos. De todas maneras, el proyecto lo voy a subir a GitHub, va a estar todo completo, pero sí, prácticamente el coordinador es el que se encarga de presentar a otro coordinador, y así. Y ahí puedes tener las transiciones que quieras, puedes tener un push, puedes tener un present, lo que gustes. En el start, ahí es donde se dispara. Y por ejemplo, si tienes un proyecto de MVP, ¿recomendarías ponerle coordinators para esa parte de la navegación? Pues se podría hacer esa modalidad, todo es posible. No la he visto como tal, pero sí lo puedes. O sea, tu presenter podrías tener la referencia en el router y el presenter hace la interacción en el router. El problema es que el presenter va a tener conocimiento del controller. Eso sería, pero sí se podría. Ok, bueno, por temas de tiempo no podemos seguir con las preguntas. Por favor, acérquense con Abdiel con todas las demás dudas que tengan.
Créanme, les va a ayudar muchísimo. Y por favor, para despedirlo, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.